¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la transmisión del seminario web del EGEL, Diseño de la Evaluación. Nos acompañan en esta transmisión nuestros panelistas, el doctor Wilson Jesús Paul Cilián, subdirector de Evaluación de Egreso en Diseño, Ingenierías y Arquitectura. Doctor, bienvenido. La maestra Laura Taide Prieto López, subdirectora de Evaluación de Egreso en Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, gracias por asistir. La maestra Anabel Herrera Ortiz, subdirectora de Evaluación de Egreso en Ciencias de la Vida y la Conducta. Maestra Anabel, bienvenida. Y el doctor Salvador Saúlez Estrada, subdirector de Exámenes Transversales en Lenguaje y Comunicación. Doctor, bienvenido. Un gusto. Muy bien, la sesión de hoy tiene que ver con el diseño de los nuevos EGEL. Los temas que veremos serán en principio el proyecto egresa de licenciatura, los temas 2 y 3, sustento teórico metodológico y principales características de los EGEL Plus. El 3, ¿por qué una evaluación criterial desde el currículo? El 4, delimitación y estructuración del objeto de medida de los EGEL Plus, sección disciplinar. El punto 5, estructuras de los 39 EGEL Plus. Y como cierre, EGEL Plus, sección lenguaje y comunicación. Para que podamos interactuar con ustedes durante la sesión, tendremos primero una intervención por cada uno de nuestros panelistas y posteriormente iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas. Para que puedan dirigirnos las preguntas a los panelistas, les pedimos primero que abran su panel de la aplicación, si es que no está abierto aún. Eso se hace pulsando el botón naranja que ustedes están viendo. Una vez que se abre el panel, deben ver una imagen como esta. Ahí ustedes verán una sección denominada Preguntas, Conversaciones. Por favor, ábranla y en ese espacio en blanco ustedes pueden dirigir las preguntas para que nuestros panelistas las respondan al final del seminario. Bien, sin más por el momento, le damos la palabra a la maestra, al doctor Wilson Jesús Paul, para que nos haga favor de dirigir la siguiente sección, el proyecto egresa de licenciatura. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar esta plática con ustedes. En este momento va a iniciar la presentación. Perfecto. ¿Le dan siguiente, por favor? Bien, como les comentaba, estamos en esta plática acerca de la nueva generación de los EGEL. Para ello, el Ceneval instauró en septiembre del 2019 una nueva figura que es el Consejo de Planeación Académica. Esta nueva figura está conformada por todas las áreas del Ceneval, así como también por distintos profesionistas que en su conjunto forman un equipo interdisciplinario de evaluación educativa. También está conformado por evaluadores externos, por expertos que nos están apoyando, que nos apoyaron en su momento, y también por dos exdirectores generales del Ceneval, que en su conjunto pusieron en la mesa, ¿sí?, los propósitos del examen, que deben tener los exámenes, su longitud, los usos e inferencias que deben tener, los tipos de reactivos que se deben utilizar y cómo se deben calificar. Es decir, el Ceneval, con sus más de 25 años de experiencia, puso sobre la mesa, después de haber escuchado a todas las audiencias, a ustedes, sustentantes, a los maestros, a las distintas instituciones de educación superior, y entró en un proceso reflexivo con el fin de formar un proyecto de evaluación integral de sus egresados que se denominó Proyecto Egresa de Licenciatura. ¿De qué se trata este Proyecto Egresa de Licenciatura? Vamos a continuar. Se tomó en cuenta también para este proyecto egresa de licenciatura el currículum de las escuelas. Es importante saber qué se está enseñando, pero sobre todo sabemos, y es de conocimiento de todos, que el currículum de una institución a institución varía, pero las investigaciones nos dicen que están conformados en su mayoría por tres aspectos: por la parte disciplinar, por una parte transversal y también por materias optativas que reflejan lo que es el enfoque de la institución o de la región donde se encuentra. Pero estas mismas investigaciones nos dicen que lo central, lo importante, se focaliza en la parte disciplinar de una profesión y en los aspectos transversales,
lo que es común para cualquier profesionista, como son, por ejemplo, el interés por la ciencia, la metodología científica, lo que son los aspectos éticos y también lo que son los aspectos de comunicación. Eso es completamente transversal. También se toma en cuenta, y es importante, las expectativas que tienen los egresados al terminar una carrera, es decir, el empleo que van a tener y, por supuesto, lo que espera la sociedad en general de la educación superior. Todo esto lo fuimos tomando en cuenta, al igual que unos principios que nos rigen a nuestro proyecto egresa. Estos principios es que es una evaluación estandarizada que es externa al sistema educativo nacional y de cualquier iniciativa de gobierno. Es de alta calidad y cuando decimos esto es que está pegada a altos estándares internacionales de las pruebas educativas. También procuramos que se realice con transparencia, con la participación de distintos comités de docentes, investigadores, especialistas, provenientes de instituciones tanto privadas como públicas y de diferentes regiones del país. Buscamos esa parte. También, por lo tanto, tratamos y buscamos de asegurar la equidad e imparcialidad de los resultados con una alta responsabilidad ética. También buscamos proporcionar que esta información sea objetiva, válida y confiable, porque son resultados de procesos educativos formales, estudiando en su mayoría, y creemos que aquí seguramente así tenemos a especialistas. Y también lo que buscamos en nuestros principios es que sea reconocida por las instituciones de educación superior y por la sociedad en general como un referente sobre la situación de nuestra educación superior en nuestro país. Todo esto se fue fraguando, lo que ya comenté, para conformar los instrumentos del proyecto egresa. La siguiente, por favor. El proyecto egresa está conformado por 4 instrumentos. El primero y el principal es el EGEL Plus, que está conformado por 2 secciones, la parte disciplinar y la parte de lenguaje y comunicación. Junto con este instrumento también está el cuestionario de contexto, que son obligatorios. El cuestionario de contexto, además de las variables contextuales, como bien su nombre dice, se añaden variables de aspectos socioemocionales que están asociadas al desempeño académico. Como ya comenté, estos 2 instrumentos son obligatorios. Los otros 2 instrumentos son de carácter opcional, el proyecto I y el proyecto Exprese. A diferencia de los 2 primeros que son obligatorios y que sus reactivos son de respuesta cerrada, los opcionales son de respuesta construida. Es decir, tienen que construir ustedes una evidencia, la cual será evaluada por expertos a través de una rúbrica. El proyecto I está pegado al currículum, es decir, como la parte disciplinar, son conocimientos y habilidades disciplinares, lo que se evalúa allí, y el Exprese está asociado con la parte transversal de lenguaje y comunicación, es lo que se va evaluando. Voy a hablarles un poco más sobre estas características de los instrumentos. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Bueno, sobre estas características, el cuestionario de contexto es una evaluación de tipo diagnóstica. Está conformado por reactivos tipo Likert, una escala tipo Likert, son reactivos politómicos y es de bajo impacto académico. Es decir, que es bajo impacto o alto impacto académico. El alto impacto académico está asociado con las consecuencias de los resultados de una evaluación. En este caso muy específico del EGEL Plus, el alto impacto está asociado al premio Ceneval que reciben los sustentantes y al padrón EGEL donde pueden incorporarse las instituciones de educación superior. Por ello, es de alto impacto. En este caso, el cuestionario de contexto no está asociado a esas consecuencias y es de bajo impacto. Se aplica durante el registro y tarda aproximadamente 30 minutos, como ya comenté, es durante el registro de los estudiantes cuando se inscriben para este examen. En cuanto al EGEL Plus, en sus 2 secciones, ambos son sumativas de egreso. Como ya he comentado, sus respuestas, los tipos de respuestas son cerradas. La parte disciplinar, todos los EGEL están conformados entre 140 a 160 reactivos. 9 de ellos, de esos exámenes, tienen reactivos de innovación, un 15% de reactivos de innovación. ¿Qué es un reactivo de innovación? ¿A qué nos referimos con esto? Es justamente que el reactivo está asociado a las funciones y características de las computadoras, es decir, de los aspectos digitales. Cuando hay una interacción entre el sustentante con la computadora y podrá
ordenar elementos, seleccionar textos, incluso escribir unas respuestas cortas. A esto nos referimos con reactivos de innovación. Tiene varias ventajas. Por ejemplo, es potencialmente favorable hacia la medición tanto del constructo que se está midiendo, es decir, a los resultados que ustedes obtienen, como a la medición de los propios reactivos, por ejemplo, en el tiempo o el tiempo que uno tarda en seleccionar la interacción que tiene con la computadora. Hay otros beneficios, por ejemplo, la parte ecológica, ya no se tiene que imprimir, también se evita la parte de la maquetación, es decir, armar los exámenes en una imprenta, se reduce el tiempo y también pues los resultados ya se registran de manera automática y el tiempo para dar los resultados es mucho más rápido. Tiene muchos beneficios, pero también es un reto importante. Por lo tanto, hacer esto, pasar a estos reactivos de innovación, es un proceso. Y en este momento solo 9 exámenes están en esta dinámica y solamente con un 15% de reactivos de innovación. La parte de lenguaje y comunicación también tiene 60 reactivos de opción múltiple y junto con esos exámenes que son únicamente, que tienen reactivos de innovación y que son únicamente en línea, también tienen reactivos de innovación. Como ya comenté, es de alto impacto, ya sabemos que están asociados sus resultados al premio Ceneval o al padrón EGEL, y los resultados se entregan de manera global, en general, o por sección. Se entregará también por la parte disciplinar y la parte de lenguaje y comunicación, y por las áreas por las que estará conformada cada disciplina. La aplicación es en un día, 6 horas para la parte disciplinar y 2 horas para la parte de lenguaje y comunicación. Como ya he comentado, tenemos 9 exámenes que son únicamente en línea. En línea tenemos 2 modalidades en el Ceneval, lo que se le conoce como examen en línea, que es cuando el sustentante acude a una sede a presentar, y el examen desde casa, como su nombre lo indica, es cuando el sustentante está desde su casa presentando. Y por otra parte tenemos 30 exámenes que se aplican impresos y también en línea. Por otra parte, el proyecto integrador y el Exprese, el primero es una evaluación sumativa de egreso y el Exprese es una evaluación diagnóstica. Ambos son de respuesta construida, tienen que elaborar algo. El bajo impacto académico que tienen sus resultados, o sea, no está asociado al premio Ceneval o al padrón EGEL, pero son resultados muy importantes. Son en un día de aplicación y el Exprese tiene una duración de 1h30. Ambos son en línea, no hay una modalidad impresa. La siguiente, por favor. Y a continuación vamos a hablarles un poco más sobre el sustento teórico y metodológico. Para ello, les voy a dejar con mi compañera Taide Prieto. Adelante, Taide. Muchas gracias, Wilson. Bueno, pues muy buenos días. Efectivamente, a mí me corresponde ahondar sobre lo que es el sustento teórico-metodológico y las características de los ejemplos. En la actualidad es común hacer referencia a diversas cosas cuando se habla de evaluación educativa. Por ejemplo, con dicho término podemos referirnos a la evaluación de los alumnos, es decir, la evaluación del aprendizaje, de la práctica docente, del currículum, de las instituciones o del sistema educativo en su conjunto. Es decir, la evaluación educativa cada vez ha ido ampliando sus fronteras y en ese sentido me gusta partir de este principio básico de quienes nos dedicamos a la evaluación educativa. El propósito de cualquier evaluación define su estructura, sus contenidos y sus usos, y por lo tanto determina también sus alcances y limitaciones. Ahora bien, partiendo de este principio fundamental del que el propósito define todo lo que respecta a las características de la evaluación, si nos enfocamos específicamente a las evaluaciones del aprendizaje o evaluaciones del logro educativo, estas se pueden clasificar en 2 grandes categorías. Por una parte, tenemos las que diseña el docente para utilizar en su salón de clase con el propósito de retroalimentar y calificar a sus estudiantes. Esta evaluación es la que comúnmente, después de, digamos, mediados del siglo XX y en este siglo también, ya hemos focalizado o hemos conceptualizado como evaluación formativa.
Por otro lado, tenemos las evaluaciones que desarrollan grupos de especialistas y que se basan en la literatura científica y tienen como propósito evaluar de manera objetiva, válida y confiable lo que los estudiantes han aprendido en un dominio escolar determinado, llamemos grado escolar, ciclo escolar o nivel educativo, como en el caso de la licenciatura, independientemente del contexto, instituciones públicas y privadas, instituciones de zonas rurales o urbanas, modalidad presencial o en línea, etcétera, ¿no? Independientemente de este contexto en que ha ocurrido su aprendizaje. Este segundo grupo de evaluaciones necesitan, como lo dijimos, de literatura científica con marcos de referencia teóricos y metodológicos sólidos, rigurosos. Y en este sentido, este segundo grupo de evaluaciones es conocida como pruebas estandarizadas, también llamadas pruebas a gran escala o pruebas objetivas, y se fundamentan en teorías de la medición. Listo. Ahora bien, centrémonos en el objetivo de los EGEL Plus disciplinares, que es evaluar de manera objetiva, válida y confiable el aprendizaje de los estudiantes que han concluido o están por concluir un plan de estudios de licenciatura en el nivel de educación superior mexicano. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y podemos aducir a partir del mismo objetivo que los EGEL Plus disciplinares pertenecen a este segundo grupo de evaluaciones llamadas estandarizadas. Por lo tanto, además de ser diseñadas para administrarse a grandes grupos de personas, cumplen también con otras características que son distintivas de las pruebas estandarizadas. Podríamos mencionar, por ejemplo, que fueron diseñados los EGEL Plus disciplinares de tal manera que las preguntas, las condiciones para su aplicación, los procedimientos de calificación y la manera de interpretar los resultados sean uniformes, homogéneos, consistentes y que puedan ser comparables de una aplicación a otra. Otra característica importante de las pruebas estandarizadas y con las cuales congenia, por supuesto, la construcción de los EGEL Plus disciplinares, es que se requirió de personal especializado y capacitado en el desarrollo de instrumentos de evaluación, entre los que destacan psicólogos, educadores, expertos en medición y psicometría, especialistas en currículo y, por supuesto, ¿no?, como elemento muy central, los docentes de licenciatura, todos ellos especialistas en las diferentes disciplinas o carreras que evaluamos. Asimismo, como ya lo había comentado mi compañero Wilson, su diseño y construcción debió cumplir con criterios internacionalmente reconocidos, como los reconocidos estándares para evaluaciones educativas y psicológicas. También, otra característica fundamental de este tipo de pruebas es que debieron contar con evidencias que garantizaran la validez y lo que será la posterior confiabilidad de los resultados que se deriven de sus aplicaciones. Ahora bien, las evaluaciones estandarizadas pueden proporcionar dos tipos de resultados: los normativos y los criteriales. Los normativos se interpretan, los resultados de los exámenes normativos se interpretan con relación a la ejecución de otros que también respondieron el examen. Es decir, la evaluación referida a normas permite ordenar a los sustentantes con el fin de compararlos a partir de su resultado o desempeño en la evaluación. El foco no está puesto en este tipo de exámenes en conocer cuánto sabe o qué es capaz de hacer el sustentante, sino en conocer qué posición ocupa en el conjunto de evaluados. Y yo siempre hago la analogía de que esto es como una
carrera, ¿no?, de 100 metros, en donde uno llega en primero, segundo y tercer lugar. En realidad no nos interesa cómo llegó, ¿no?, sino simplemente el ordenamiento entre el conjunto de los concursantes. Por su parte, las evaluaciones criteriales se interpretan con relación al estatus individual absoluto del sustentante respecto a un criterio o dominio evaluativo bien definido, lo que nosotros llamamos el constructo de evaluación. Es decir, la evaluación referida a criterios compara el desempeño o resultado del evaluado con una definición clara y explícita de lo que se espera que conozca y sea capaz de hacer en un determinado dominio evaluativo. En este sentido, este tipo de evaluaciones, que es a la que es el referente que utilizamos en los EGEL Plus disciplinares, no contrasta a los evaluados entre sí. Esta no es nuestra finalidad, sino que compara al evaluado con un estándar esperado, que generalmente es descrito en lo que nosotros conocemos como niveles de desempeño o niveles de logro. En este sentido, podemos concluir, ¿no?, que los EGEL Plus disciplinares son exámenes criteriales porque fueron diseñados para interpretar la puntuación de un estudiante comparándola con lo que se espera que aprenda como resultado de la enseñanza de un plan de estudios de una determinada licenciatura. En este sentido, la cantidad o tipo de contenidos que el sustentante maneja respecto a los objetivos curriculares o resultados de aprendizaje es lo que se denomina criterio. Y en este sentido también, aquí en esta diapositiva encontramos dos cosas que son fundamentales durante todo lo que es el diseño y la construcción del EGEL Plus disciplinar. Por un lado, estamos obligados a determinar, ¿no?, este estándar de lo que se espera que aprenda el sustentante como resultado de su formación de licenciatura en determinados niveles de desempeño, y por el otro estamos obligados también a reportar qué es lo que domina y no domina, ¿no?, de ese constructo llamado examen. En tanto que son pruebas criteriales, hay dos temas fundamentales involucrados en el diseño y la construcción de los EGEL Plus disciplinares. El primero de ellos es el análisis y la especificación del dominio educativo como universo de medida desde el que se originan las pruebas. Esto nos obliga necesariamente a alinear o a pegar ese universo de medida al currículo de las licenciaturas que estamos evaluando. El segundo tema tiene que ver con el desarrollo de estándares, esto que decíamos del estándar con el cual se compara, qué es lo que se puede, qué es lo que logra y no logra hacer. También llamado el sistema de interpretación de puntuaciones, que está dirigido a establecer justamente el juicio de valor acerca de la calidad del aprendizaje de los sustentantes. Y esto, a su vez, nos obliga, como les decía antes, a establecer esos estándares en lo que nosotros llamamos etiquetas de niveles de desempeño, a uno satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente. Dentro de estos niveles de desempeño existe justamente la descripción de lo que el sustentante es capaz de hacer en cada uno de estos estándares. Ahora, ¿por qué una evaluación criterial desde el currículo? Ustedes se preguntarán, bueno, hay infinidad de planes de estudio para una misma licenciatura. Sí, efectivamente, mi compañera Anabel posteriormente les hablará de cómo delimitamos ese universo de medida, pero para nosotros un principio fundamental es
partir del currículum como el referente, ¿no? A partir del cual construiremos nuestro examen. Pensemos que el EGEL Plus disciplinar es un examen netamente educativo y el referente es lo que se estudia, lo que la universidad aporta o pretende aportar a la formación del egresado, y no una imagen de lo que debería ser idealmente el contenido de la disciplina, su pertinencia social, ni lo que hará el egresado cuando tenga un empleo. En realidad, eso, si bien es considerado, ¿no? O se puede considerar, en realidad para nosotros lo que rige es lo que la universidad aporta o pretende aportar a la formación del egresado. Estas consideraciones, así como el contenido mismo de las pruebas, están determinados por el currículum, en el que ya algunos expertos han definido los componentes, los contenidos de lo que se ha de enseñar, de lo que se espera que el egresado aprenda y, por lo tanto, de lo que se debe evaluar. Hay un reconocido autor que se llama Anthony Nitko, ¿no? Reconocido investigador justamente en lo que es el establecimiento de un modelo, él estableció un modelo para la construcción de pruebas criteriales alineadas a currículo, y él dice que la referencia a criterio solo tiene validez cuando se ha evaluado a un estudiante en todo el dominio de los resultados de aprendizaje curriculares, o bien cuando se han seguido procedimientos especiales para obtener una muestra representativa de estos, por lo que la determinación de dichos resultados de aprendizaje importantes es el núcleo del proceso de construcción del examen. En este sentido, más adelante les voy a decir cómo, ¿no? O de qué manera se siguieron estos procedimientos especiales para obtener esta muestra representativa que llamamos examen, ¿no? Pero para entrar, ¿no? O para introducir este tema, es importante estar conscientes de que si podemos garantizar que el conjunto de ítems que llamamos examen representa el universo de contenidos que llamamos currículo, entonces podemos tener seguridad de que la ejecución del examinado ante el examen es una evidencia que nos permitirá inferir válidamente cómo sería su ejecución si evaluáramos todo el currículo. En este sentido, el diseño del EGEL Plus disciplinar buscó alcanzar la coherencia entre el currículum planeado, el aprendido y el evaluado a partir de medidas técnicas y metodológicas para conseguir una amplia representatividad y alineación curricular, especialmente con la participación de diferentes comités académicos y cientos de especialistas, así como de una estrategia metodológica para la delimitación del objeto o universo de medida basada en 5 referentes de alineamiento curricular que han sido adaptados de modelos particularmente internacionales. Y digo particularmente modelos internacionales porque en Estados Unidos, por ejemplo, al igual que en México, ¿no? Pero ellos desde la educación básica no hay un currículum único, entonces tienen que buscar este tipo de modelos para el alineamiento curricular. Bueno, más adelante, les decía, mi compañera les va a hablar sobre este procedimiento, sobre esta estrategia metodológica para la delimitación y estructuración del objeto de medida, pero yo en este momento me remito a decirles cuáles son esos 5 referentes de alineamiento curricular de los cuales hicimos uso. El primero es resultados de aprendizaje indispensables, es decir, esos conocimientos y habilidades que reflejan el perfil de un egresado tipo, ¿no? Al alcanzar o al concluir su formación de la licenciatura.
Otro referente es llamado concurrencia categórica de contenido. Este referente curricular indica si esos resultados de aprendizaje que yo determiné como indispensables, ¿no?, y que incorporan conocimientos y habilidades, y que ahora forman parte de la prueba, realmente incorporan los contenidos temáticos del programa de estudios de la disciplina. Profundidad del conocimiento. Alude a la demanda cognitiva o al proceso cognitivo que el sustentante ha de evidenciar en los resultados de aprendizaje, conocimientos y habilidades que fueron analizados para formar parte del examen y que, por supuesto, ahora se consolidan como parte de ese constructo. Amplitud del conocimiento. Refiere a la cobertura de los resultados de aprendizaje indispensables del programa de estudios a partir de los conocimientos y las habilidades que los representan y que fueron retomados para ser incorporados en la prueba. Finalmente, balance de representación considera una distribución adecuada de los conocimientos y las habilidades analizados y que forman parte de la prueba entre los resultados de aprendizaje indispensables del programa de estudios de la disciplina. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, partimos de lo que se supone debe ser el perfil de egreso de un estudiante tipo de licenciatura. Consideramos la concurrencia de los contenidos temáticos del plan de estudios. Desde luego, parte importantísima son los procesos cognitivos involucrados en esos conocimientos y habilidades que hemos incorporado en la prueba. Verificamos la cobertura curricular entre los resultados de aprendizaje que fueron considerados y, por supuesto, hacemos un análisis del balance de representación de todo esto que ha configurado nuestro alineamiento curricular. Perdón. Bueno, en esta lámina resumimos de manera muy general las principales características que conforman o que han consolidado el diseño y la construcción de los EGEL Plus disciplinares. El objetivo, lo reiteramos, es evaluar el aprendizaje o los resultados del logro de procesos educativos formales de licenciatura, con el propósito de determinar dos partes importantes: el nivel de desempeño de los egresados, por un lado, y por el otro, su grado de dominio, es decir, qué domina y qué no domina respecto a los conocimientos y las habilidades que fueron consideradas indispensables curricularmente hablando. La población objetivo, pues evidentemente son los egresados o que han concluido o que están por concluir un plan de estudios de licenciatura de 39 profesiones. Por su funcionalidad estamos hablando de instrumentos sumativos de ingresos, evaluación sumativa de ingresos. Por el referente para su diseño y construcción, son pruebas alineadas a currículo. Por el tipo de instrumento que emplea, hablamos de pruebas objetivas o estandarizadas, constituidas por 3 o 4 áreas temáticas, de los cuales se desprenden 140 a 160 reactivos de opción múltiple con 3 opciones de respuesta. Por el referente para la interpretación de sus resultados, hablamos de una evaluación criterial, ¿no?, cuyos resultados se establecerán en 3 niveles de desempeño: A1 satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente. Por las consecuencias del uso de sus resultados, son evaluaciones de alto impacto, como lo había explicado mi compañero. Y respecto a la aplicación, exclusivamente la sección disciplinar tiene una duración de 6 horas, más 2 horas
que son para el EGEL Plus de lenguaje y comunicación, que posteriormente les comentará el doctor Salvador. Estos exámenes se aplican en tres modalidades. 30 exámenes tienen aplicación impresa y en línea, presencialmente hablando, y 9 exámenes que incluyen reactivos de innovación. Su aplicación solo es en línea, ya sea presencialmente o desde la modalidad de examen desde casa. Gracias. Con esto termino y le cedo la palabra a la maestra Anabel Herrera. Muchas gracias, Taide. Bueno, pues a mí me corresponde platicarles respecto a cómo se diseñó y estructuró ese objeto de medida de los EGEL Plus sección disciplinar. Bien, al ser el EGEL Plus disciplinar un examen sumativo de egreso de licenciatura, que debe evaluar el resultado de 4 o 5 años de educación superior en unas pocas horas, a partir de una prueba con hasta 160 reactivos de opción múltiple, pues obligó a asignar prioridades a los resultados de aprendizaje para poder realizar un muestreo que proporcionara evidencia de que el recién egresado cuenta con los conocimientos y habilidades que, además de ser importantes, son considerados como indispensables al término de la licenciatura. Así entonces, para delimitar y estructurar este objeto de medida, se llevaron a cabo diferentes procesos establecidos en la metodología Ceneval. Lo primero fue hacer explícito el dominio curricular sobre el cual versaría el EGEL Plus disciplinar y definir los resultados de aprendizaje indispensables. Para ello, como bien ya se dijo previamente, pues lo que se hizo fue hacer la revisión y análisis de planes y programas de estudio de diferentes instituciones de educación superior del país. Y para complementar la información, se consultaron otras fuentes, como libros, leyes, reglamentos asociados a la carrera, así como otros documentos que se tenían disponibles. Estas fuentes curriculares permitieron precisar el dominio de resultados de aprendizaje pretendidos en las diferentes licenciaturas. Una vez que se tuvo un panorama general de los planes y programas de estudio, se convocó a un comité académico de diseño, uno por cada EGEL Plus, e integrado por especialistas de diversas instituciones de educación superior, para que con base en sus conocimientos y experiencia realizara la selección de resultados de aprendizaje indispensables de cada disciplina, con lo cual se redujo el dominio curricular y se acotaron los resultados de aprendizaje indispensables que todo egresado debe alcanzar al término de su formación profesional, independientemente de la región geográfica, del tipo de sostenimiento de la institución de educación superior formadora o del programa de estudios implementado. Esta selección de resultados de aprendizaje se realizó con base en 3 criterios: que los resultados de aprendizaje fueran pertinentes, que fueran relevantes y que fueran universales, es decir, que fueran comunes entre los planes y programas de estudio. En un primer momento, los esfuerzos de análisis, priorización y alineación curricular para la delimitación del objeto de medida se orientó hacia la integración de un perfil general de egreso, que fuera un modelo único que señalara las expectativas comunes e indispensables compartidas por las instituciones de educación superior en el país y que caracterizara al egresado tipo de cada licenciatura. Este perfil permitió delimitar el universo de medida de cada uno de los EGEL Plus disciplinares,
además de ser el punto de partida para organizar la estructura de la prueba. Una vez identificados los resultados de aprendizaje del perfil general de egreso, se estructuró y definió conceptualmente el universo de medida en su primer nivel de desagregación de la estructura, que se denominó ejes temáticos o áreas que representaran categorías temáticas de los resultados de aprendizaje que fueron delimitados para formar parte del perfil general de egreso de la profesión. El organizar los contenidos en categorías temáticas permitió llevar a cabo una desagregación sistemática del objeto de medida, de tal modo que las temáticas fueran más accesibles, fáciles de comprender, comparar y explicar para los especialistas que colaboraron en el diseño de los exámenes, especialmente si representaban categorías comunes ampliamente reconocidas en los programas y en las disciplinas. Después, con base en los ejes temáticos ya definidos y conceptualizados, se estructuró el universo de medida en su segundo y tercer nivel de desagregación de la estructura, que corresponden a los conocimientos o subáreas y a las habilidades o temas. Los conocimientos entendidos como los saberes de la profesión asociados a un resultado de aprendizaje y acotados dentro de ejes temáticos. Y las habilidades como el saber hacer, es decir, como la evidencia de la forma en la que se concretan los conocimientos en un saber hacer. Las habilidades, al ser una combinación de los conocimientos y la capacidad del egresado para desplegarlos, invariablemente están asociadas a una demanda cognitiva. Entonces, la intención principal es medir el nivel de profundidad y comprensión del saber y del saber hacer. Para determinar esta demanda cognitiva se utilizó la taxonomía revisada de Bloom, la cual establece 6 niveles cognitivos que constituyen categorías progresivamente inclusivas a lo largo de un orden jerárquico. Para los EGEL Plus disciplinares se definieron 4 niveles cognitivos por evaluar: comprender, aplicar, analizar y evaluar. El nivel de crear no se utilizó, dadas las limitaciones para medirlo en un examen de respuesta cerrada, y el de recordar también fue excluido, en virtud de que involucra procesos cognitivos que aluden únicamente a reconocer o recordar conocimientos de memoria. Entonces, tanto la delimitación del objeto de medida como la definición de su estructura están soportados en ese primer producto denominado perfil general de egreso, que condensa los resultados de aprendizaje con sus inherentes conocimientos y habilidades indispensables por evaluar. Cada nivel de la estructura del universo de medida se vincula con el anterior y representa una evidencia tangible de los productos resultantes en el proceso de la delimitación del objeto de medida, lo que además de facilitar el desarrollo de las fases sucesivas en la construcción de las pruebas, representa un proceso interno de validez. Las estructuras de los 39 EGEL Plus disciplinares se pueden consultar tanto en la guía para el sustentante de cada EGEL Plus, en la página del Ceneval, como también en un documento denominado Estructuras EGEL Plus. Esa liga que tienen ustedes los lleva al apartado específico en la página del Ceneval de los exámenes de egreso de licenciatura, pero ustedes en su panel pues ven esa imagen que está ahí, donde dice documentos 1, y ahí está el documento de las estructuras, que ustedes le pueden dar clic y pueden descargar este documento
donde están las estructuras de los 11 EGEL Plus disciplinares de Ciencia de la Vida y la Conducta, de los 13 de Ciencias Sociales y Humanidades y de los 15 de los EGEL Plus de Diseño, Ingenierías y Arquitectura. Por último, destacar la participación que se tuvo de los especialistas y las instituciones para el diseño y la construcción de los EGEL Plus disciplinares. Además del Comité Académico de Diseño que definió la estructura, se convocaron a otros comités académicos. Un comité académico de diseño para la elaboración de las especificaciones de los reactivos que sirvieran de insumo para los elaboradores de reactivos. Un comité académico para la validación del objeto de medida, quien analizó y validó la pertinencia, relevancia, vigencia y representatividad de los componentes que constituyen el objeto de medida, así como la congruencia entre los elementos que la conforman. Después vino un comité académico de elaboración de reactivos que se apegaran a los contenidos de la estructura del examen y a las especificaciones de los reactivos. Luego vino un comité académico que validó el contenido, que el contenido de esos reactivos fuera pertinente, relevante y congruente con las especificaciones y con la estructura del examen. Y luego vino un grupo específico de especialistas para poder llevar a cabo el piloteo de reactivos basado en el juicio de expertos. Para los 11 EGEL Plus disciplinares de Ciencias de la Vida y la Conducta, se contó con un total de 1,211 especialistas que participaron en los diferentes comités académicos y provinieron de entre 31 y 63 instituciones de educación superior. Para los EGEL Plus disciplinares de Ciencias Sociales y Humanidades, se contó con un total de 1,262 especialistas provenientes de entre 35 y 112 instituciones de educación superior. Y finalmente, para los EGEL Plus disciplinares de Diseño, Ingeniería y Arquitectura, se contó con un total de 1,286 especialistas provenientes de entre 46 y 102 instituciones de educación superior. Aquí termino mi participación y le cedo la palabra al doctor Salvador Sablés. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es, soy el doctor Salvador Sablés, soy el encargado de la subdirección de exámenes transversales de lenguaje y comunicación, que forma parte de la dirección de investigación del Ceneval. Nosotros nos encargamos precisamente de evaluar las áreas del lenguaje y comunicación de los distintos instrumentos, en este caso el EGEL Plus en particular. Antes de comenzar, quiero enfatizar dos puntos. El primero de ellos es que la sección transversal de lenguaje y comunicación está integrada al EGEL Plus. Es decir, el EGEL Plus es un examen único que se conforma de una sección disciplinar y de una sección transversal de lenguaje y comunicación. Y como tal, por supuesto, comparte la mayoría, por no decir todos los puntos que nuestros compañeros los han expresado de manera muy exhaustiva y de manera muy puntual, se comparten para la sección transversal. No quisiera yo agotarlos en ese sentido, de estar repitiendo esta metodología, que es una metodología que sigue el Ceneval de manera muy exhaustiva. Esto también lo comparte la sección transversal de lenguaje y comunicación. En mi caso me voy a enfocar en particular a dos puntos centrales. ¿Por qué es importante evaluar la sección? ¿Por qué es importante evaluar las habilidades de lenguaje y comunicación en nuestros egresados? ¿Y
¿Qué es lo que en realidad se evalúa? ¿Qué es lo que estamos entendiendo cuando evaluamos lectura y escritura a nuestros egresados de educación superior? Y al final algunas recomendaciones específicas de qué es lo que tenemos que hacer. Esto es a partir de las grandes inquietudes que las instituciones nos han hecho de por qué incluir esta sección transversal de lenguaje y comunicación dentro de los EGEL. Primero, ¿qué entendemos por habilidades transversales de lenguaje y comunicación en el Ceneval? Entendemos, por ejemplo, que ya sea uno un abogado, un psicólogo o un ingeniero, todos ellos requieren en algún momento en el desarrollo de su profesión leer un texto para identificar, por ejemplo, la idea central. No solamente eso, seguramente identificar el formato o las características del texto en particular, o valorar el contenido o las ideas que está expresando el autor para si estamos de acuerdo o no con lo que está diciendo. A la hora de escribir, por supuesto, necesitamos elaborar textos con un propósito comunicativo determinado. Si queremos convencer, persuadir, disuadir o describir una situación. De igual manera, necesitamos que estos textos que estamos elaborando cumplan con los criterios de normatividad gramatical, ortográfica propias del ámbito académico. Este tipo de habilidades son necesarias, sea cual sea la profesión que estamos llevando a cabo, seamos psicólogos, seamos abogados, seamos ingenieros, en las particularidades de sus disciplinas. Por eso es importante para nosotros evaluar estas habilidades de lenguaje y comunicación. En particular, vamos a evaluar dos, que es la lectura, es decir, la comprensión lectora, y la escritura. La vamos a evaluar de manera indirecta, por eso se llama redacción indirecta. Más adelante precisaré las razones de por qué se llama redacción indirecta. Ahora continuemos con el siguiente punto, que significa ¿por qué razón creemos que sí es importante valorarlas a partir de ciertos datos que proporciono ahí? Voy a proporcionar dos fuentes importantes. Una de ellas es una encuesta que se llama una encuesta de autopercepción, un cuestionario, de estos cuestionarios que habitualmente se realizan sobre las prácticas lectoras de los estudiantes a nivel universitario, por ejemplo, ¿no? Se les pregunta a un estudiante de la universidad con algún perdón, se está moviendo un poco esto. Se le pregunta a un estudiante, por ejemplo, ¿qué tanto comprendes lo que, desde tu punto de vista, el texto que estás leyendo? Y una de las respuestas frecuentes, 75% de nuestros estudiantes con algún grado universitario dijo que entienden todo o mucho de lo que están leyendo, lo cual nos podría parecer una respuesta muy positiva. Imaginemos, 3/4 partes de nuestros estudiantes que están cursando algún grado universitario dicen desde su percepción, desde su punto de vista, que en realidad están entendiendo todo o mucho de lo que leen. Pero si vemos el lado opuesto, la cara opuesta de la moneda, nos damos cuenta que 1/4 parte de nuestros estudiantes que están estudiando psicología, abogacía o ingeniería, no están entendiendo los textos que les estamos proporcionando o están entendiendo muy poco de aquellos textos que son propiamente necesarios para poder desarrollar una carrera de manera adecuada, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Y esto dicho desde su percepción, lo cual nos obliga a nosotros a elaborar estas pruebas objetivas de las que se hablaban anticipadas de manera previa, ¿no? Donde tengamos información muy concreta, muy empírica de lo que sucede realmente con las habilidades de nuestros estudiantes que están por egresar en una licenciatura. Información sería muy importante para las instituciones que requieren saber qué están haciendo estas universidades a la hora de fortalecer estas habilidades de lectura y escritura. Otro dato muy importante sería, por ejemplo, este tipo de encuestas que se hacen a los egresados. Parte central del objetivo
que tienen un estudio, una licenciatura o los estudios universitarios, por supuesto, es que los egresados de cada una de las carreras puedan insertarse en el mundo laboral. Ese es uno de los objetivos. Otros seguirán estudiando, pero uno de los objetivos centrales es esta inserción al mundo laboral. En una de las encuestas que se llama Encuesta Nacional de Egresados que se hacen anualmente, una de las encuestas recientes, se le pregunta a los egresados cuáles habilidades obtenidas en sus estudios universitarios han sido más útiles durante su vida profesional y para la obtención del primer empleo. Respuestas posibles, habilidades digitales, el segundo idioma, etcétera, etcétera. Entre todas estas posibles respuestas, en una escala de 0 a 100 puntos, la comunicación verbal obtuvo 91 puntos, lo cual nos da a entender que todavía sigue siendo para los egresados que ya están insertos en el mundo laboral una de las habilidades más importantes que debe seguirse trabajando a nivel universitario. Dentro de la comunicación verbal, por supuesto, está la lectura y la expresión escrita, que son las dos habilidades que se evalúan, que se valoran en la sección transversal. Vamos con la siguiente, a ver si puedo pasarla. Un segundo, ahí está, muy bien. Antes de avanzar, muy importante, a diferencia, eso sí, voy a destacar sobre todo, si bien cumplimos con la metodología propiamente que caracteriza a todos los instrumentos del Ceneval y que mis compañeros, como dije, lo han expresado, lo han puntualizado de manera muy exhaustiva, voy a destacar las diferencias. Una primera diferencia que tiene la sección transversal con la sección disciplinar es que nosotros no evaluamos precisamente estos contenidos, porque no hay propiamente una disciplina de lectura, una asignatura de lectura o escritura en las distintas disciplinas, en las distintas asignaturas, ¿no? Además, nuestra sección, si bien es el ámbito de lenguaje y comunicación corresponde al español, nosotros no vamos a evaluar la asignatura de español, ¿no? No vamos a preguntar cuándo nació el Quijote, cuándo nació Cervantes o cuándo se escribió el Quijote. No, no, no. Más bien vamos a darle textos a los sustentantes para poder comprenderlos. No vamos a preguntar tampoco conocimientos memorísticos. No es el objetivo. Recordemos que estamos evaluando habilidades, la lectura y la expresión escrita. Entonces, en lectura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en lectura los sustentantes lo que van a hacer es, van a leer un texto al que se les va a buscar que lo comprendan de manera integral, se les va a proporcionar distintas preguntas que deben contestar a partir de la lectura de ese texto. Son textos con una temática genérica, ¿no? Donde ninguna de las disciplinas, ya sea un abogado, un psicólogo, un ingeniero, pueda contestarlo sin tener ningún problema de equidad, es decir, que alguno de ellos tuviera o no tuviera una ventaja por el simplemente hecho de estar cursando una disciplina específica. Para eso se siguieron estos comités de selección de textos que fueran lo suficientemente objetivos a la hora de seleccionar materiales que pudieran responder o contestar las distintas asignaturas, las distintas carreras que se evalúan en el EGEL. ¿Qué otra cosa? Bueno, en redacción indirecta, por supuesto, su nombre indica, hay distintas maneras de evaluar la escritura. Una manera de evaluar la escritura es de manera indirecta. La manera habitual es evaluarla de manera directa, donde el sustentante escribe el texto y hay un evaluador de los textos que se están revisando. Y una manera muy efectiva, muy rápida de dar también resultados es la llamada redacción indirecta, donde el sustentante no escribe textos, pero sí selecciona textos que cumplen con ciertas características. Por ejemplo, puede seleccionar un texto que cumpla con un propósito comunicativo determinado o que cumpla con unas características gramaticales específicas o que cumpla con una normatividad ortográfica. Eso es parte de lo que realizamos y que es muy importante enfatizar previamente
la explicación de las dos áreas. Voy a explicar ahora, primero, la definición de comprensión lectora que nos va a llevar a entender cómo se organizó la estructura del constructo de comprensión lectora, luego la definición de redacción indirecta y la estructura respectiva de redacción indirecta. La definición de comprensión lectora, como entendemos en Ceneval, qué es para nosotros la comprensión lectora, la entendemos de esta manera. Van a ver cómo después se liga directamente a la parte de la estructura. Dice, es aquella habilidad que permite al individuo identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de materiales escritos en ámbitos de estudio, literario y de participación social. Ahora explicamos un poco más a qué nos referimos en cada uno de estos aspectos. Como se darán cuenta, esta estructura es precisamente el centro de la evaluación de comprensión lectora en la sección transversal. Del lado izquierdo están los procesos. Son procesos cognitivos realmente, que pide que sucedan a la hora cuando un lector se acerca a los textos. Uno se acerca con un propósito, por ejemplo, de identificar información. También nos acercamos para comprenderlo de manera global o particularmente en un párrafo o una frase, o para evaluar su forma o su contenido. Esto nos organiza el tipo de preguntas. Son 30 reactivos con los que se evalúa la comprensión lectora. Entonces vamos a encontrar, el sustentante va a hallar preguntas específicas donde se le solicita identificar información, donde se le solicita la comprensión global, por ejemplo, la idea central del texto, o por ejemplo, una posición o un argumento de un autor en particular. Del lado derecho están los ámbitos. La lectura, la práctica lectora se realiza en distintas situaciones, en distintos contextos. A eso llamamos ámbitos. Por ejemplo, tenemos el ámbito literario, el de estudio, perdón, literario, y luego el de participación social. El de estudio corresponde a ese, dado que los contextos son los lugares donde se realiza la práctica lectora, nosotros los vinculamos con los materiales textuales, es decir, los textos que se leen en estos ámbitos. Esa es la manera como controlamos los contextos en este tipo de práctica lectora. Por lo tanto, hay materiales o géneros textuales que están ahí en el centro, que se refieren al estudio, que es, por ejemplo, la reseña académica y el artículo de investigación. En el ámbito literario está el cuento y el ensayo literario, y por supuesto la de participación social, que es la convocatoria y nota informativa. Dos puntos importantes. Primero, participación social. Me preguntaron el otro día que qué significaba esto de participación social. Bueno, para entender participación social hay que hablar primero del ámbito de estudio. El ámbito de estudio son aquellos textos que nosotros, después de hacer un análisis con los distintos comités de especialistas, se decidió que eran aquellos textos que eran propiamente del ámbito académico. Se eligió estas reseñas académicas o artículos de investigación que se ven propiamente dentro del ámbito académico. Los de participación social son precisamente aquellos textos que están fuera del ámbito académico y que son más bien aquellos textos que proporcionan un conocimiento, lo tengo por aquí escrito, proporcionan un conocimiento informado de lo que sucede en su entorno, en el entorno del lector, un conocimiento informado de lo que sucede en el entorno social del lector que podría propiciar su participación. Por eso se llama participación social. Y ahí se seleccionó la convocatoria y la nota informativa. Fíjense muy bien, una convocatoria precisamente propicia la participación del lector, ¿no? Uno tiene que hacer la convocatoria para solicitar una beca de postdoctorado, entonces uno tiene que aprender a leer esta convocatoria y tratar de comprenderla en todo su mirada global o mirada particular. De la misma manera, una nota informativa. ¿Por qué incluir literatura? ¿Por qué incluir dos géneros textuales como el cuento y el ensayo literario a la hora de leer un texto? ¿Por qué? Porque creemos, y lo dicen también los especialistas, que la lectura, lo que se llaman las secuencias narrativas que caracterizan a un cuento, por ejemplo,
te permiten o te facilitan, te acercan de manera muchísimo más fácil, con muchísima más amabilidad a otro tipo de secuencias, como las descriptivas, las argumentativas, las expositivas, ¿no? Y como se darán cuenta, nosotros seamos abogados, psicólogos o ingenieros, nuestras secuencias textuales no serán argumentativas, serán expositivas, serán descriptivas. Si nosotros dominamos lo que se dice, la configuración o la secuencia narrativa propia de un cuento, sin necesidad siempre de preguntarles cosas técnicas relacionadas con la profesión de un literato en particular, podrá estos abogados, psicólogos o ingenieros desenvolverse de manera más adecuada a la hora de leer sus textos propiamente de la disciplina. Nos preguntaban, bueno, muy bien, vamos a evaluar la lectura. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que nos recomiendas que estudiemos? Si no existe, si precisamos, como dije hace rato, enfatizamos que no es una área que busca evaluar contenidos ni curriculares ni conceptuales, más bien una habilidad, entonces no existe propiamente una bibliografía en particular con la que uno tenga que estudiar. ¿Qué se le recomienda entonces al sustentante que haga cuando esté tratando de contestar esta sección de comprensión lectora? Directamente dirigirse a ver los textos, los reactivos, que cómo se están preguntando y analizarlos, ¿no? Por supuesto, algo que podría ser muy simple, como recomendarles la lectura completa y detenida del texto, pues no está de más mencionarlo, porque múltiples errores a la hora de responder preguntas es porque no se leen los textos de manera íntegra. Una habilidad, y se los pongo aquí, de los lectores expertos es leer el texto y regresar a las preguntas, leer el texto y regresar a las preguntas las veces que sea necesario. Sugerencias muy importantes a la hora de contestar el examen. También, ¿qué es lo que se les recomienda? Verificar, y no me canso de decirlo, la plausibilidad de las opciones de respuestas. No existen respuestas, opciones de respuesta parcialmente correctas. Solo hay una opción de respuesta correcta. Y bueno, enfatizar una vez más que hay preguntas que se refieren a identificar información o localizar información, donde nos preguntarán qué dato, qué número o qué acción se incluye en el texto, o por ejemplo, en la interpretación, qué preguntas relacionadas con la mirada global, por ejemplo, cuál es la idea central, o una pregunta particular, qué significa lo que está diciendo en un párrafo, etcétera, o a la hora de evaluar, por ejemplo, qué ejemplos se pueden elegir para representar lo dicho en el texto, o cuál es la razón por la que el autor incluyó un argumento o esta información en un texto en particular. Esto es lo que corresponde a comprensión lectora. Leamos rápidamente la definición de redacción indirecta y vean cómo se relaciona con la estructura con la que se evalúa esta área de redacción indirecta. Como dijimos, la redacción indirecta no escriben los textos los sustentantes, sino seleccionan pasajes textuales. Dice, habilidad que permite al individuo seleccionar pasajes textuales que cumplan con 3 dimensiones muy importantes: las convenciones gramaticales y semánticas, ortográficas, y que cumplan a partir de un propósito determinado de comunicación. No todos los propósitos de comunicación son iguales. No es lo mismo escribir una carta para solicitar empleo que escribir una carta a un amigo. Tiene un propósito comunicativo diferente y por lo tanto tienen lo que se llama un registro lingüístico distinto. Es decir, lo vamos a escribir con formalidad o de manera coloquial o informal. Entonces, esto es muy importante que el sustentante lo sepa. Ya no hablo más del ámbito de estudio, que es muy semejante al ámbito de estudio de lectura, lo mismo que del ámbito de participación social. Solo preciso que, por supuesto, que no incluimos aquí el ámbito de literatura, porque no se buscaba que nuestros sustentantes, aquí sí, no nos importaba que nuestros sustentantes supieran cómo se escribe un texto literario. Eso es una parte de su creación personal, ¿no? Si quieren dedicarse a la poesía, pues será parte de su decisión personal y no propiamente lo que se evalúe a la hora de estudiar abogacía, psicología o ingeniería. La estructura queda de esta manera. Hago 2 precisiones aquí muy importantes.
Son 30 reactivos, como habíamos mencionado. De igual manera, con lectura, vean cómo están aquí se llaman dimensiones. Perdón, dimensiones, lo que se encuentra a la izquierda, que se llama, que es la dimensión comunicativa que explicábamos, la gramatical y semántica y la ortográfica. Hay un apartado que es específicamente la dimensión comunicativa, que como les decía, se refiere a estas situaciones que el sustentante tiene que decidir si estos textos que se le presentan están bien escritos en función de la situación que se le está presentando. No es lo mismo un ensayo académico, o un artículo de investigación, o un protocolo de proyectos de investigación, a una reseña, una convocatoria, a una carta de exposición de motivos. Por ejemplo, esta carta de exposición de motivos, después de haber seleccionado a nuestro comité de distintas disciplinas, fue uno de los tipos de textos que se dijeron que eran muy importantes para cualquier disciplina, ¿no? Sea un abogado, un psicólogo o un ingeniero, todos en algún momento, los egresados deberán escribir una carta de exposición de motivos si quieren, por ejemplo, solicitar su acceso a un posgrado o solicitar su ingreso a una beca. Entonces hay que saber escribir un tipo de textos con una formalidad específica y con un destinatario muy claro a la hora de escribir este texto. ¿Qué más? Bueno, se darán cuenta que solamente esto implica para la dimensión comunicativa, pero para las dimensiones gramaticales y ortográficas solo tenemos fragmentos textuales. ¿Por qué? Porque no hay distinción ortográfica en los distintos géneros o fragmentos textuales. No es que el uso de la acentuación sea distinto en el ámbito de estudio o en el ámbito de participación social. Va a ser igual la ortografía, lo mismo que la gramática. Entonces, aquí se pueden incluir fragmentos de todo tipo o de distintas temáticas. Si alguien quisiera ahondar un poco, a diferencia, por ejemplo, de comprensión lectora, sí se podría dar un temario en particular para redacción indirecta, sin necesidad, y eso hago énfasis, nunca se va a pedir una solicitud de un concepto en particular teórico de lo que es el género, registro, la concordancia, cohesión, etcétera, porque en realidad no es el propósito de la prueba. El propósito es indagar qué es lo que se sabe y si pueden evidenciar sus conocimientos de esto que tantos años de escolarización que los estudiantes o sustentantes tuvieron, lo pueden demostrar en la práctica. Es decir, al seleccionar un texto que cumpla con estas características. Si tuviera que ver con la dimensión comunicativa, un análisis, una sugerencia para los sustentantes sería revisar las características de los géneros textuales mencionados en la diapositiva anterior y, por supuesto, verificar qué es esto de registro lingüístico, en particular diferenciar las características de un registro académico formal de un registro informal en distintas situaciones comunicativas. Y claro, en la parte gramatical habrá preguntas enfocadas a la concordancia, a la cohesión, y sin preguntarles necesariamente qué es la concordancia ni qué es la cohesión, sino que lo que se entienda que detrás, el propósito es que detrás de un texto gramaticalmente bien escrito está un texto lógicamente escrito. Es decir, un texto que cumpla con una lógica y una coherencia significa que está gramaticalmente escrito. Entonces, no necesitamos ahondar en conceptos técnicos de la gramática, sino verificar si está escrito de manera lógica y coherente. Y en términos ortográficos, por supuesto, buscaremos las tres grandes áreas de la ortografía. La ortografía relacionada con los grafemas, es decir, el uso de las letras, que tanto conocemos, el uso de las C, S, Z, etcétera, etcétera, y la puntuación, las reglas principales, sin solicitar reglas en particular, sino la evidencia de un texto escrito, si está bien puntuado y igualmente si está bien acentuado. ¿Qué bibliografía recomendaríamos? Bueno, para ahondar un poco más en la selección de géneros textuales para ver sus características, está la primera viñeta ahí, este enfoque basado en géneros textuales. En el segundo texto, que es del Diccionario Panhispánico de Dudas, tiene un apartado sobre concordancia que me encanta porque tiene excelentes ejemplos que pueden ser muy útiles y muy ilustrativos a la hora de verificar qué tanto conocemos acerca de estas temáticas que se tienen que contestar en el examen.
De igual manera, si se quiere ahondar en cohesión, está la gramática, donde también se aportan ejemplos que pueden ser muy, muy ilustrativos. Todos son textos de la RAE. Y para ahondar en esta parte ortográfica, ¿no? Que tenemos que actualizarnos respecto al uso de los acentos o el uso de la puntuación siempre normativa, vayamos a las ortografías, una del 2010 y otra del 2014. Son los materiales que se sugieren para el área de redacción indirecta. Termino con esta diapositiva, solo para enfatizar que, así como mis compañeros expusieron respecto a la metodología que siguen las pruebas, la sección disciplinar, en la sección transversal se siguió de la misma manera la metodología. Son una pequeña numeralia de los distintos reactivos elaborados, la cantidad de reactivos elaborados, tanto para comprensión lectora como para redacción indirecta, la cantidad de participantes por comité, en este comité diverso que pudo elaborar materiales tanto para comprensión lectora como para redacción indirecta, y muy importante, por supuesto, la validación plural, la validación de distintos especialistas que pudieran enfocar que nuestras pruebas fueran equitativas, que no tuvieran ventaja un abogado, un psicólogo o un ingeniero, sino que fueran de la misma manera, que fueran equitativas para todas las disciplinas. Ese es el propósito de evaluar, esto es lo que evalúa la sección transversal de lenguaje y comunicación, y ese es el propósito, porque es importante evaluar estas dos habilidades. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias por exponer los diferentes temas que han tenido que ver con el desarrollo de los nuevos EGEL Plus. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos un poco atrasados. Como ven, hay muchos temas que se han tenido que abordar. Entonces, daremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Hemos también recibido un número muy importante de cuestionamientos por parte de ustedes. Entonces, con todo gusto, atenderemos cada uno de ellos. Durante esta sesión abordaremos los que más se han repetido, pero tengan la confianza de que pasaremos estas preguntas a cada panelista o a las direcciones correspondientes para que nos hagan favor de responderlas, y se les harán llegar durante el transcurso de la semana. La primera pregunta que tenemos es para la maestra Anabel. Por favor, maestra Anabel Herrera. ¿EGEL Plus sustituye al EGEL tradicional? Así es. El EGEL tradicional, el EGEL vigente, termina su operación el 28 de noviembre y a partir del 3 de diciembre únicamente se aplicará el EGEL Plus con sus dos secciones. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Entonces tendremos un nuevo instrumento a partir de diciembre. El que se conoce actualmente deja de operar en noviembre. Muchas gracias. Nos preguntan también si, esta es de pregunta para el doctor Wilson Jesús Paul. Si las modalidades de aplicación para alumnos que estudian en la modalidad de universidad o de programas virtuales pueden responderse o pueden aplicar alguno de los EGEL, siguiendo también la modalidad a distancia. Como se ha comentado, tenemos tres modalidades: la impresa y a distancia, que puede ser en línea, que es en sede, o en la modalidad desde casa. Nada más que la modalidad desde casa, pues tiene que entrar en comunicación la institución educativa con el Ceneval para verificar que se den las condiciones necesarias, tanto de infraestructura, para que se pueda aplicar. Pero sí es posible. Tendría que verificar la institución también las guías de estudio para que puedan ver de qué se trata el examen y cuál es el examen más pertinente para la carrera que quieren evaluar. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Maestra Taide, nos preguntan si hay posibilidad de conocer con mayor detalle los subtemas de cada subárea para tener un poco más de conocimiento sobre qué se pregunta en cada área del EGEL. Sí, gracias.
Pues en realidad lo que les estamos dando a conocer son las áreas y las subáreas, ¿no? Y supongo que están preguntando que si se puede conocer los temas específicos, y no, la respuesta es no, porque pues prácticamente les estaríamos dando el contenido del examen. De acuerdo, muy bien. Pregunta para la maestra Anabel Herrera sobre los resultados de los exámenes. ¿Cuántas secciones se deben aprobar para obtener un criterio satisfactorio? Pues eso depende, o sea, porque el modelo de calificación para los EGEL Plus combina dos, ¿no? Uno que le llamamos compensatorio, es decir, que las áreas de cada sección, o sea, se van compensando la calificación entre, o sea, la que obtenga mayor puntuación puede subsanar o puede, sí, a las otras dos que pudieran haber tenido menor puntuación. Eso es lo que le llamamos el compensatorio, se compensan. Pero cuando ya se juntan las dos secciones, se le llama conjuntivo, es decir, toman parte ambas. Entonces, para tener un nivel de desempeño satisfactorio, tienen que combinarse el resultado tanto de la sección de lenguaje y comunicación como la sección disciplinar. Pero siempre tiene mayor peso la sección disciplinar. Entonces, para obtener un testimonio satisfactorio, puede ser que en la de lenguaje y comunicación, puede ser que no haya obtenido un resultado a un nivel de desempeño satisfactorio, pero si obtuvo en la sección disciplinar un satisfactorio, entonces tiene un testimonio satisfactorio. O sea, el modelo de calificación es diferente al que se está a como se hace actualmente, donde actualmente participan ciertas áreas del examen para obtener un testimonio de desempeño satisfactorio o un sobresaliente. El modelo de calificación para los EGEL Plus es diferente. Participan las dos secciones, la disciplinar y la de lenguaje y comunicación, y al interior de cada una de ellas se van compensando las puntuaciones de las áreas. Muchas gracias, maestra Anabel. Para el doctor Salvador Saulés, nos preguntan que se ha referido usted a una prueba de redacción indirecta. ¿Cuál sería la diferencia entre este instrumento y una prueba de redacción directa? Bueno, ya sí mencioné un poco de eso. Lo preciso, en realidad las pruebas de redacción directa, tal como su nombre lo dice, es el sustentante elabora el escrito directamente, ya sea a mano, ya sea en computadora, ¿no? Y hay un evaluador que lee ese texto y revisa a partir de ciertos criterios, una rúbrica en particular, y emite una calificación. A diferencia de las pruebas indirectas, es que son pruebas de opción múltiple, pruebas objetivas, donde al sustentante se le presentan fragmentos textuales, donde el sustentante lo que hace es seleccionar fragmentos que estén correctamente escritos con cierta solicitud en la base de la pregunta, con ciertos criterios que se le piden, y entonces él selecciona estos textos y de manera indirecta estamos evaluando su conocimiento acerca de la redacción. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Para la maestra Laura Taide Prieto López, la pregunta es de una institución. Desean realizar un rediseño curricular de alguno de sus programas académicos. La pregunta es si los contenidos del EGEL Plus pudieran ser un referente para conformar ese nuevo mapa curricular. Yo creo que sí, como referente. Como referente es válido, ¿no? Pero sí no hay que olvidar que el diseño o rediseño curricular debe partir de necesidades y problemáticas propias de, en este caso, de las profesiones o de cada profesión y de la escuela o de la institución misma. En ese sentido, sí son cosas distintas. O sea, nosotros nos basamos en el currículum para hacer la evaluación, pero quizás no es del todo pertinente hacer el ejercicio inverso, es decir, tomar la evaluación como referente para el rediseño curricular, porque algo muy importante que también mencioné cuando decía que el propósito de una evaluación determina sus características y sus usos y limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones importantes de cualquier prueba estandarizada, pues es que no podemos evaluar, recuerden, todo el currículum.
únicamente evaluamos una muestra representativa de ese currículum y otra limitante es el tipo de reactivos que utilizamos. Son reactivos de opción múltiple, lo cual deja fuera muchas cosas que pueden ser muy importantes para un rediseño curricular y que por ser reactivos de opción múltiple no es factible evaluarlos. Y esto generalmente alude pues a competencias del saber hacer, ¿no? Más de operación, más de implementación. Entonces, sí puede ser un referente, en conclusión, pero no es recomendable, ¿no?, tomarlo como el punto de partida. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Doctor Saulés, nos preguntan si esta evaluación de competencias transversales es válida a través de reactivos de una prueba objetiva. Claro que sí, parte del objetivo, precisamente parte del propósito de estas pruebas es proporcionar información a las instituciones, ¿no?, que les permitan hacer intervenciones en sus distintas áreas sobre cómo intervenir, cómo apoyar a los sustentantes en las habilidades o no que tuvieran o no tuvieran. El constructo de lectura y el constructo de redacción está muy sólidamente mostrado, muy sólidamente avalado, y creo que puede dar información muy importante para que las distintas carreras, las distintas licenciaturas puedan tomar decisiones sobre cómo mejorar estas habilidades. De acuerdo, muchas gracias. Maestra Anabel Herrera, nos preguntan, ahorita a partir de que usted nos ha invitado, y también recordamos a las personas asistentes que pueden descargar en este momento el documento de estructuras de los EGEL, que está disponible para ellos aquí en el PDF de nuestra aplicación. Maestra Anabel, nos preguntan si en algún momento se planea tener acceso u ofrecer en las guías o a través de otro medio algún examen que simule el examen EGEL. Sí, en algún momento, o sea, no por el momento, pero es la tendencia. Se tiene pensado que en un corto tiempo pues podamos tener un examen simulado para que los chicos puedan practicar en él, ¿no? Estudiar y practicar. Pero sí, se tiene pensado, no en este momento, más adelante. Muy bien, muchas gracias. Doctor Wilson Jesús Paul, nos preguntan si se ha tomado en cuenta para el desarrollo de los exámenes diferentes modelos educativos de instituciones de educación superior. Se tomó en cuenta el currículum, fue un referente adicional que se tomó en cuenta junto con los especialistas. Se cuidó también el perfil de los especialistas, quienes tengan una amplia trayectoria en educación, conociendo a la población sustentante. Con todo ese conocimiento, junto con este ejercicio también curricular que hizo el Ceneval y otros documentos que comentó la doctora Anabel, se hizo este análisis curricular para extraer lo que es indispensable para esta evaluación específica del proyecto egresa. En ese sentido, se tomó en cuenta, ¿sí?, esta variabilidad, diferentes currículos de diferentes instituciones de educación superior. De acuerdo, muchas gracias. Muy clara la respuesta, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Salvador Saulés. ¿Se está buscando que los distintos programas contemplen estrategias para mejorar lenguaje y comunicación? Bueno, esto lo ligo con la respuesta anterior, de que me faltó ampliarlo. Primero, la evaluación de lectura, de comprensión lectora y redacción indirecta está basada en estándares teóricos, en estándares que al final van a ser devueltos al sustentante como descripción del logro, ¿no? Van a tener 3 niveles en particular, al igual que la sección disciplinar. Esto le permitirá a los sustentantes en particular y a las instituciones obtener esta información que pueda llevar como estrategias de intervención en sus distintas instituciones, como decía. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, una vez dado, me doy cuenta que mis sustentantes están teniendo problemas a la hora de escribir,
yo podría hacer un centro de escritura en mi universidad, ¿no? Para verificar cuáles son las habilidades que se requieren fortalecer. Y en este centro de escritura se podría trabajar tanto las habilidades que requiere un abogado, un psicólogo, un ingeniero, ¿no? En función de los objetivos de esta disciplina. Lo mismo podría funcionar para el área de comprensión lectora. Entonces creo que el objetivo del Ceneval es precisamente proporcionar esta información a las instituciones que les sirvan para sustentar estas acciones de intervención. Para mí sería lo más adecuado que las instituciones pudieran hacer estas acciones de una manera mucho más clara, y los centros de escritura son acciones de intervención muy frecuentes que he visto y que tienen mucho éxito en las instituciones. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Finalmente, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Les reitero, haremos la entrega de estas preguntas a los panelistas o a los directores de las áreas que corresponda para que les podamos dirigir a ustedes vía correo electrónico una respuesta puntual. La última pregunta, solamente para puntualizar, maestra Anabel, nos preguntan si las guías de los nuevos EGEL Plus ya están disponibles. Ya están disponibles en la página del Ceneval, en el apartado específico. O sea, hay que entrar a la página del Ceneval, exámenes, y luego exámenes para el egreso de la licenciatura, darle clic ahí, y ahí aparecen, en este momento están conviviendo las guías de los EGEL vigentes y de los EGEL Plus disciplina, de los EGEL Plus. Entonces, tienen que fijarse muy bien, y dice guías EGEL actuales o vigentes, y hay otro apartado que dice guías de los EGEL Plus. Ahí hay que darle clic y aparecen las 3 subdirecciones, y pueden ustedes bajar la guía del examen que les interese. De acuerdo, muchas gracias por las respuestas. Gracias a los panelistas. Por supuesto, a todos los asistentes nos ha resultado sorprendente la respuesta que ha tenido este seminario. Muchísimas gracias. Les recomendamos que tendremos también un par de seminarios más programados. El 29 de octubre tendremos la presentación del tercer número de la revista Ceneval Investiga, dirigido al desarrollo de los nuevos exámenes del centro. Y el martes 16 de noviembre tendremos el seminario Nuevo Exani 3 para el ingreso a la educación a nivel posgrado. Les recordamos, como ya lo hizo el doctor Wilson Jesús Paul, que está abierta la 9ª convocatoria para el padrón EGEL. El registro cierra en noviembre para las instituciones que desean inscribir a sus programas y solicitar su incorporación al padrón EGEL del Ceneval. Este video se va a publicar en YouTube. Vimos que la presentación ha sido solicitada por algunos de ustedes. El video estará publicado a partir de mañana. Si nos gustan acompañar al canal de YouTube oficial del Ceneval, el video estará disponible para ustedes. Y finalmente, para cierre de esta transmisión, presentaremos un pequeño video en el que están enunciados los nombres y los logotipos de las diferentes instituciones que han apoyado al centro en el desarrollo de estas pruebas. Ya nos han anticipado la maestra Taide y la maestra Anabel Herrera cómo es que se ha trabajado a través de los diferentes comités. El doctor Salvador Saulés precisó sobre los comités que se desarrollaron para las áreas de lenguaje y comunicación. A continuación presentamos un video para que ustedes conozcan a cada una de las instituciones que participó en el desarrollo de los nuevos EGEL Plus. Les dejamos con él. Les agradecemos su asistencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.